Buenas, mi nombre es Luis Alberto Vinda, soy profesor que pertenece a la Escuela de Matemáticas y vamos a explicar el tema de factorización. Recordando que en la factorización tenemos 4 métodos: el factor común, el de agrupación, diferencia de cuadrados e inspección. Antes de iniciar con factor común, vamos a recordar un poquito la parte que tienen los monomios, que se fundamenta la parte de la factorización, recordando que tiene el factor numérico y el factor literal. La parte del factor numérico es el numerito que aparece antes de la parte del factor literal, recordando que los exponentes no forman parte del factor numérico. También toda factorización de polinomios es una representación del mismo en forma de producto, o sea, recordando que cuando factoricemos siempre me va a quedar al final una expresión en forma de producto. Entonces, desarrollando el primer ejemplo de factor común, tenemos que recordar estas dos palabras son importantes con respecto a al desarrollo del ejercicio. La palabra factor está asociada a estos dos que tenemos aquí, estos dos elementos, el factor numérico y el factor literal. Y común, como la palabra lo dice, es algo que está en común en todos los monomios. Esta expresión polinómica que tenemos aquí, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que aquí hay 3 monomios, recordando que la suma o la resta me separa monomios. Entonces, para poder factorizar ese polinomio, lo primero que tenemos que notar es que no se puede reducir. O sea, aquí hay sumas. Estos 3 factores que tenemos aquí no se pueden sumar porque el factor literal de los 3 es diferente. O sea, no son factores semejantes. Cuando una expresión polinomial tiene esa característica, entonces lo que se busca es reducirlo, hacerlo más pequeñito en forma de producto, que es donde entra en juego la parte de la factorización. El factor común, para poderlo desarrollar aquí, entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que esto tiene 2 partes. Tiene factores numéricos y tiene factores literales. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar algo en común que tenga el 3, el 6 y el 12. Que eso es un divisor común. Entonces tenemos que buscar un divisor común entre el 6, el 3 y el 12. Un número que me divida los 3 al mismo tiempo, que en ese caso es el 3. 3 entre 3 decimos que es 1, 6 entre 3 decimos que es 2 y 12 entre 3 decimos que es 4. Ya estos 3 factores que están aquí no tienen un divisor común aparte del 1. Por ende, este 3 que está aquí sería nuestro factor común en la parte numérica. Ahora tenemos que buscar un factor común en la parte literal. ¿Cómo se encuentra eso? Tenemos que recordar la palabra común de nuevo, diciendo de que como tenemos 3 monomios, tiene que ser algo que esté en común en los 3 y que se repita en los 3. Por ejemplo, la letra X está presente en el primer monomio, en el segundo monomio y en el tercer monomio. Quiere decir que la X es un factor común. La Y está presente en el primer monomio, en el segundo y en el tercero. Quiere decir que también es un factor común. Pero la letra Z solo está en el primer monomio, no está presente en los otros dos. Quiere decir que esta Z no es un factor común. Cuando tenemos la parte literal definida, que en ese caso es el 3 y la Y, vemos que la X tiene exponente 2, exponente 1 y este tiene exponente 1. La Y tiene exponente 4, exponente 3 y exponente 2. ¿Cuál exponente se debe de tomar? Siempre se debe tomar el más pequeñito. En ese caso, X1 nos va a quedar con X1 y en el caso de la Y, el exponente más pequeñito es 2. ¿Qué hacemos con ese factor común? Ese factor común nos va a ayudar a encontrar la otra parte del producto, porque como se expresa en forma de producto, este factor común va a estar multiplicando a lo que nos queda aquí. Ese factor común lo pasamos a dividir a cada uno de los monomios, simbólicamente. ¿Qué tenemos que recordar en la división de polinomios? Que tenemos factores numéricos y tenemos factores literales. Los numéricos se dividen con números como tales. Por ejemplo, aquí digo 3 entre 3 es 1, 6 entre 3 es 2 y 12 entre 3 es 4.
¿Qué tenemos que recordar de la parte literal? Que cuando yo tengo letras en forma de división, lo que hacemos es aplicar la ley de potencias. La ley de potencias indica que cuando tengo igual base, se restan los exponentes. Aquí tendríamos que restar 2 menos 1, que nos da 1, y aquí 3 menos 1, que nos da 2. Entonces aquí aplicamos lo mismo. 2 menos 1 nos va a quedar 1. Quiere decir entonces que aquí adentro nos queda una X. Y4 entre Y2 nos va a quedar Y a la 2. La Z no tengo con quién dividirla, entonces nos va a quedar igual. La división de 3 entre 3, que es 1, queda representada simbólicamente delante de la X. El 1 normalmente no se escribe, pero si se escribe igual no está mal. 6 entre 3 en la parte numérica es 2. 1 menos 1, vean que esta resta nos da 0, quiere decir que la letra se simplifica. Y 3 entre 2 es 1, entonces nos queda y elevado a la 1. Más 12 entre 3 es 4. 1 menos 1 es 0 en este caso, 2 menos 2 también es 0, quiere decir que no hay factor literal. Esto que nos quedó aquí es el polinomio inicial, pero en forma de producto. Y esa sería la factorización del factor común. Vamos a seguir desarrollando el tema de factorización con un segundo ejemplo del factor común. Este segundo ejemplo tiene la característica de los paréntesis, que por eso es que lo vamos a desarrollar. Tenemos que tomar en cuenta, igual que en el ejemplo anterior, cuántos monomios tenemos presentes en el polinomio. ¿Cómo sabemos? Bueno, la suma y la resta me separan monomios. Quiere decir que en esta expresión tenemos 3 monomios. Igual que en el ejemplo anterior, tenemos que buscar algo que tengan en común los 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen en común los 3? Resulta que este paréntesis, que es el X más Y, lo tienen en común los 3. Entonces, ese paréntesis es el que vamos a utilizar como factor común. Recordando que ese factor común lo tenemos que pasar a dividir simbólicamente a cada uno de los monomios presentes en el ejercicio. Entonces, simbólicamente pasamos a dividir aquí ese monomio que se repite. ¿Qué tenemos que hacer? Igual que en el ejemplo anterior, tenemos que restar los exponentes. Recordando que esta expresión, como está entre paréntesis, tiene un exponente 1 aquí. Entonces lo que hacemos es restarlo con el exponente del mismo paréntesis en la parte del numerador. Entonces básicamente aquí yo tendría que decir 2 menos 1. Nos va a dar 1, o sea, nos va a quedar X más Y. Sigue un menos, colocamos el menos. Vean que aquí tengo un 4x dentro y no hay factor numérico ni literal aquí abajo. Quiere decir que ese 4x no tengo con quién dividirlo. 1 menos 1, 0. Como eso nos da 0, estos dos se simplifican. Pasamos al siguiente. Ven que aquí hay un menos, colocamos el menos. Este 2y no tengo con quién dividirlo aquí. Quiere decir que ese 2y nos va a quedar solito. Y aquí 1 menos 1, 0. Quiere decir ahora que este polinomio nos queda en forma de producto. Este tiene un poquito más de trabajo porque resulta que lo que nos quedó como resultado, tenemos factores que son semejantes. Quiere decir que esos factores semejantes se pueden reducir. ¿Cómo se reducen? Recordando que para poder sumar o restar factores literales tienen que tener la misma letra. Entonces resulta que esta x que está aquí es semejante con esta menos 4x que está aquí, y esta y es semejante con esta menos 2y. Entonces los podemos sumar o restar. X más y, que es nuestro factor común, y aquí sería, recordando que esta x tiene un 1 aquí adelante, 1 menos 4 sería menos 3x. Aquí esta y también tiene un 1, 1 menos 2 sería menos 1, entonces nos va a quedar menos y. Y esta sería la respuesta definitiva.
Ahora, retomamos el método de agrupación, que es muy similar al del factor común. Lo único que tiene distinto que es que tenemos que agrupar los términos que tengan algún factor común y luego básicamente se aplica el factor común. Entonces, devolviéndonos al concepto inicial de esta expresión que tenemos aquí, tenemos que saber cuántos monomios hay. La suma y la resta me separan monomios. Entonces quiere decir que aquí tenemos 4 monomios. ¿Qué hay que tener presente? Que estos dos tienen un signo negativo, entonces hay que tener cuidado con ese menos porque les pertenece a ese monomio que está allá adelante. Entonces resulta que tenemos que agruparlos. La agrupación se puede hacer de la forma en la que ustedes quieran, siempre y cuando el que yo una tenga un factor común con el anterior. Entonces, si yo quiero agrupar este a la 2x, tiene que ser con alguien que tenga un factor común con él. ¿Quién va a tener un factor común con él? Alguien que tenga una a o alguien que tenga una x. En ese caso se puede hacer con este monomio porque tiene una a o con este monomio porque tiene una x. ¿Con cuál de los dos se agrupa? Con cualquiera de los dos, siempre y cuando los dos que me sobren tengan también un factor común. Vamos a agruparlo primero con este bx. Como estos dos me quedaron, entonces siempre se separa con un más. Por eso les decía que este signo negativo le pertenece a cada uno de ellos, entonces quiere decir que hay que copiarlos con ese signo negativo. Ahora, hasta aquí está el método de agrupación que se basa en agrupar. De aquí en adelante tenemos que aplicar factor común. Entonces, este paréntesis que está aquí pequeñito, hay que aplicarle un factor común. ¿Qué tienen en común estos dos? La x. ¿Qué se hace con esa x? Lo mismo que se hace con un factor común, tengo que pasarla simbólicamente a dividir cada uno de los monomios. ¿Qué se hace con las letras? Recuerden que se restan los exponentes, entonces básicamente yo aquí resto 1 menos 1 es 0. Entonces nos va a quedar a la 2. Aquí 1 menos 1, 0, nos va a quedar la b. Sigue un más. ¿Qué tienen en común estos dos factores? La z. Entonces la z va a salir como factor común. ¿Qué hago con la z? La paso a dividir simbólicamente cada uno de los monomios. Y hacemos lo mismo que hicimos con la x. Tengo que restarle los exponentes. Entonces aquí 1 menos 1, 0. Vean que este a la 2 me queda con un signo negativo. Entonces a la 2 con el signo negativo. Y aquí 1 menos 1, 0. Esta b también me queda con un signo negativo. Ahora, cuando se aplica el término de agrupación, resulta que estos dos paréntesis nos tienen que quedar exactamente iguales. ¿Y cómo se logra ver? Tenemos los mismos factores, pero tienen signos contrarios. Entonces lo que hacemos es una aplicación de ley de signos. Este más, que es el que me divide los términos, lo vamos a cambiar por un menos. Y vamos a hacer una aplicación de ley de signos para que los factores nos queden igual. ¿Qué hago yo con este menos? Básicamente lo uno con el menos que está dentro del paréntesis y digo menos y menos nos va a dar más. Entonces la a nos va a quedar positiva. Y aquí digo menos y menos nos va a dar más. Entonces la b nos va a quedar positiva. ¿Qué logramos ahí? Que los dos paréntesis sean exactamente iguales. La respuesta final, ¿cuál sería? Tenemos que colocar un producto de el paréntesis que se repite multiplicado por los factores que están fuera del paréntesis, que en ese caso sería la x y el menos z. Listo. Se estarán preguntando tal vez qué pasa si yo hubiera agrupado este a la 2x no con el bx, sino con este a la z. Bueno, por aquí lo vamos a desarrollar. El mismo polinomio, pero agrupado en forma diferente. Ya no lo voy a agrupar con este, sino que lo voy a agrupar con este que está aquí. Ok. Más bx, que nos quedó ahora con el menos bz.
Hacemos lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Tengo que aplicarle factor común a cada uno de los paréntesis que tenemos aquí. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos? El a la 2, porque es lo que se repite en los dos. ¿Qué hacemos con ese a la 2? Simbólicamente lo pasamos a dividir y resto exponentes de las bases iguales. 2 menos 2 es 0. Quiere decir que aquí nos queda la x menos este que está aquí. 2 menos 2, 0. Entonces nos queda la z. Más, siempre se separa con un más. Factor común de estos dos, resulta que la b es el que se repite en los dos. ¿Qué vamos a hacer con esa b? Pasarla simbólicamente a dividir. Y restamos los exponentes. 1 menos 1, 0. Nos va a quedar la x menos 1 menos 1, 0. Nos va a quedar la z. ¿Qué logramos? Que los dos paréntesis sean exactamente iguales. Aquí no hay que hacer cambio de signos porque ya logramos que los dos nos dieran igual. Entonces, damos la respuesta final. ¿Cuál es la respuesta final? El paréntesis que se repite multiplicado por lo que está fuera del paréntesis. ¿Que tiene un orden diferente a este? Sí, pero la multiplicación es conmutativa, entonces no importa quién vaya primero y quién vaya después, sino que los factores sean los mismos. Vamos a iniciar con el segundo ejemplo de la parte de agrupación. Este ejemplo lo que tiene distinto al anterior es que tiene factores numéricos. En el anterior solo teníamos las variables, pero en este ya tenemos el 3, el 5, el 6 y el 10. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando los vamos a agrupar tenemos que tomar en cuenta ese número. ¿Por qué? Porque tiene que tener algún tipo de factor común la agrupación. ¿Qué vamos a recordar? Primero que tiene 4 monomios. La suma y la resta siempre me separan monomios. Como lo dijimos anteriormente, para yo poder agrupar este 3 a la x con algún otro polinomio, tiene que ser con alguno que tenga un factor común. En ese caso, o en la parte numérica o en la parte literal. Por ejemplo, este 3, el factor numérico, es divisible entre 6. Y también tenemos el factor común de la a. Este 5x negativo es divisible entre 10, a pesar de que no hay un factor literal común, se pueden agrupar. Entonces vamos a agrupar ese 3xa con este menos 6ya. Siempre se separa con un más. Abro paréntesis, vean que este 5 tiene un signo negativo que le pertenece, entonces tengo que agruparlo como tal. Y aquí tenemos más 10y. Ok, ¿qué hacemos ahora? Hay que aplicarle el factor común a cada uno de los paréntesis. Aquí, como hay factor numérico, entonces necesitamos determinar un divisor común entre el 3 y el 6, que en ese caso los dos tienen tercera. Quiere decir que el 3 va a funcionar como un factor común. La letra A se repite en los dos monomios, por ende también es un factor común. Como las dos tienen exponente 1, pues esa es la que se nos va a quedar. ¿Qué hacemos con ese 3A? Ese 3A, como es el factor común, simbólicamente lo pasamos a dividir a cada uno de los monomios y dividimos. 3 entre 3 es 1, que recuerden que el 1 no se escribe, se representa, a no ser de que no nos quede ninguna letra. Y las letras semejantes serían las A, que aquí sería 1 menos 1, 0. Entonces la conclusión es que nos quedó solita la X. Menos. Factor numérico con factor numérico. 6 entre 3 es 2. Y la letra Y no tengo con quién dividirla. Y la A sería 1 menos 1, 0. Hacemos lo mismo con el otro paréntesis. ¿Qué sucede con este? Resulta que aquí tenemos una X y una Y, o sea, no existe un factor común en la parte literal. Entonces lo buscamos en la parte numérica. Entre el 5 y el 10 resulta que los dos tienen quinta. La quinta de 5 es 1 y la quinta de 10 es 2. Entonces el factor común en este caso va a ser el 5. Abro paréntesis. ¿Qué hice yo con el factor común aquí? Lo pasé a dividir. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Tengo que pasar ese 5 a dividir cada uno de los monomios.
Como solo es el factor numérico, pues solo hacemos la parte numérica. Entonces yo digo aquí 5 entre 5 es 1, pero vean que la x tiene un menos. Entonces colocamos el menos y la x, recordando que el 1 de esta división nos queda expresado delante de la x. Más 10 entre 5 es 2, la y no tengo con quién dividirla, entonces nos queda solita. En el ejemplo anterior habíamos mencionado que los dos paréntesis tienen que ser exactamente iguales. Bueno, resulta que aquí los dos tienen x y los dos tienen 2y, pero tienen signos contrarios. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un cambio de signos en la parte central. Cambiamos ese más por un menos. Este nos va a quedar igual. Y al hacer este cambio de signos, ¿qué es lo que hacemos? Unimos este menos con este menos. Recordando que aquí adelante hay un 5 y decimos menos y menos nos da más, entonces la x nos va a quedar positiva, y menos y más es menos, entonces el 2 pasa a ser negativo. Ahora logramos que los dos paréntesis sean exactamente iguales. Como ya son iguales, podemos dar la conclusión del ejercicio. ¿Cuál es la conclusión del ejercicio? Un producto que va a estar compuesto por el paréntesis que se repite multiplicado por los valores que están fuera del paréntesis, que en ese caso es el 3a con el menos 5. Listo. Ahora vamos a iniciar la parte de la factorización por inspección. La factorización por inspección tiene una característica que siempre se basa en un trinomio. ¿Qué es un trinomio? Pues son tres monomios que tienen una característica particular. Aquí tenemos un trinomio que normalmente todos conocemos como un trinomio cuadrado perfecto o como una ecuación, pero se puede factorizar igual. ¿Cuál es el método de inspección? Bueno, resulta que este método se deriva de multiplicar o buscarle los múltiplos a los dos extremos, y esas multiplicaciones nos tiene que dar el término que está en el centro. Vamos a basarnos en un ejemplo numérico, que es el que tenemos por acá. Es un trinomio, monomio, monomio, monomio. El concepto que dice, tengo que buscar los múltiplos de los extremos. Entonces yo me tengo que hacer la pregunta, ¿qué me da x a la 2? Bueno, resulta que x a la 2 es la multiplicación de x por x. Ahora me tengo que hacer la pregunta, ¿qué números yo multiplico y que me den 12? Bueno, hay varias multiplicaciones. La más sencilla, 1 por 12, 3 por 4, o esas situaciones inversas. También tenemos 6 por 2. ¿Qué hay que tener en cuenta también? El signo que tienen las expresiones, ¿verdad? Si aquí hubiera un menos, alguno de estos términos tiene que ir negativo para que la multiplicación nos dé negativa. Este método también es conocido como el método de tanteo, porque resulta que tenemos que tantear, valga la redundancia, si nos da el término que está en el centro. Ya buscamos los múltiplos. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos en x y decimos x por 12 va a ser 12x, y x por 1 pues va a ser una x. ¿Qué se hace con esos dos resultados? Bueno, esos dos resultados se suman. Una x más 12x nos va a dar 13x. Resulta que ese 13x no es igual que el término que está en el centro. ¿Cuál es la conclusión? De que estos dos múltiplos no nos funcionan. Entonces tenemos que buscar otros dos múltiplos que sí nos funcionen. X por x. Ya probamos 1 por 12. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo 3 por 4? Hacemos la comprobación. Digo x por 4, 4x. X por 3, 3x. Si sumamos estos dos, nos va a dar 7x, que es el mismo factor que está en el centro. Que tenemos que tener cuidado con este factor también, que si es negativo, pues obviamente la suma también tiene que ser negativa, si no, no cumple con el polinomio. Como ya logramos de que estos dos múltiplos nos dieran el término que está en el centro, entonces se coloca la respuesta final. ¿Cómo es la respuesta final? En una factorización siempre es en forma de producto, solo que aquí se coloca en forma lineal.
Como estos dos factores son positivos, entonces los escribo positivos. X más 3 multiplicado por ¿quién? Por los otros dos factores en forma lineal, que sería X más 4. Listo. Vamos a continuar con la parte de factorización con el método de inspección, pero viendo ya valores con respecto a la parte negativa, ya que el primero que iniciamos pues fue con términos positivos. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el primer ejemplo. Resulta que tenemos que buscar los múltiplos de los extremos, pero con este hay que tener cuidado porque este es negativo. Entonces, ¿qué nos da una multiplicación de 2? Pues 1 por 2 o 2 por 1. ¿Qué nos da x a la 2? X por x. Entonces resulta que cuando vamos a hacer el producto del menos 3 tenemos que tener cuidado porque esta multiplicación puede ser menos 1 por 3 o puede ser menos 3 por 1. ¿Cómo lo sabemos? Hasta la hora de aplicar el concepto podemos saber cuál de los dos lleva el menos, si es el 1 o el 3. Básicamente porque ven que el término que está en el centro está negativo. Entonces vamos a hacer la comprobación. ¿Qué pasa si por ejemplo ponemos menos 1 por 3? Multiplicamos. Entonces decimos una x por 3 nos va a dar 3x. 2 por menos 1 nos va a dar menos 2x. Entonces resulta que estos dos términos tenemos que sumarlos. Si sumamos esos dos, nos va a dar x. No nos dio igual al término que está en el centro. Entonces podemos variar la posición o podemos variar el signo con respecto a ese menos 3. Vamos a ver qué sucede si variamos de posición los términos. Por ejemplo, yo aquí puse 1 por 2, entonces podemos poner ahora 2 por 1. Al poner ese 2 por 1, entonces nos va a variar el sentido de la multiplicación. Y aquí voy a variar poniéndole el menos al 3, a ver qué sucede. Entonces decimos 2x por menos 3 sería menos 6x. Y una x por 1 pues nos va a dar una x. Resulta que si sumamos el 1 que está aquí adelante con el menos 6 nos va a dar menos 5x. Nos dio igual que el término que está en el centro. Eso implica que los dos múltiplos que buscamos están correctos, entonces ponemos la respuesta final. La respuesta final se coloca en forma lineal de los factores, que en el primero sería 2x más 1, porque ven que este 1 está positivo, multiplicado por el segundo factor, que en ese caso sería x menos 3. Y esa sería la respuesta final. Finalizando la parte de factorización, vamos a desarrollar la parte de diferencia de cuadrados, que dentro de la teoría este es el más fácil de visualizar. ¿Por qué? Porque solo son dos monomios que siempre están en forma de resta, pero tienen una característica muy importante, que ambos términos tienen que tener raíz exacta. Esa raíz exacta se saca de la parte numérica como de la parte literal y se fundamentan en esta respuesta. Estos serían los dos términos en forma de resta y esto implica el término de la raíz cuadrada. O sea, siempre vamos a obtener como respuesta las mismas raíces de los factores, solo que en un paréntesis positivo y en un paréntesis negativo. Para demostrar esa parte, lo que tenemos que hacer es una multiplicación. Entonces yo digo aquí, a por a nos va a dar a a la 2. A por menos b sería menos ab. Luego multiplicamos la b. B por a sería b por a. Y menos b por b sería b al cuadrado negativo. Entonces, ¿cuáles factores son semejantes? Resulta que los dos términos que están en el centro son semejantes. Porque la multiplicación, no importa el orden, ¿verdad? Es conmutativa, solo que este término es negativo y este es positivo. Recordando que aquí hay un 1, entonces es como que yo diga menos 1 más 1, 0. O sea, estos dos se simplifican y nos va a quedar a la 2 menos b a la 2.
Antes de iniciar la parte de diferencia de cuadrados, vamos a recordar un poquito nada más cómo se saca la raíz exacta, ya que está asociada a la parte de la diferencia de cuadrados. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para sacar la raíz de 9? Bueno, resulta que esto se fundamenta en los divisores, ya que la raíz tiene como operación inversa la potencia. Entonces este 9 yo lo tengo que transformar a potencia. Cuando lo transformamos a potencia implica que le tengo que buscar los divisores. El 9 tiene tercera, que es 3, y el 3 tiene tercera, que es 1. ¿Qué se hacen con los divisores? Independientemente de cuántos divisores nos den acá, tenemos que agruparlos de acuerdo al índice. Como aquí siempre vamos a tener cuadrados, entonces tenemos que hacer grupitos de 2. Aquí nos sale 1. Este 3 se repite 2 veces, entonces es como que yo diga 3 a la 2. La fundamentación se basa en que en lugar de escribir el 9, vamos a escribir 3 a la 2. Como la potencia y la raíz son operaciones inversas, puedo simplificar términos que sean semejantes. Entonces este 2 que tiene el 3 como exponente, lo puedo simplificar con el 2 de la raíz cuadrada. Quiere decir que la raíz de 9 es 3. ¿Qué hacemos cuando tenemos una parte literal o letras? Bueno, tenemos que fundamentarlo igualmente. Tengo que hacer potencias. ¿Qué significa este m a la 4? Bueno, si lo queremos ver desglosado, es que esa m se repite 4 veces. Esta característica que tiene esta m es la misma característica que tienen los divisores. Como el índice de la raíz es 2, necesito hacer grupitos de 2. Aquí me sale un m a la 2 y por aquí me sale otro m a la 2. Entonces ya no voy a escribir m a la 4, sino que en lugar de escribir m a la 4, escribo m a la 2 por m a la 2. Aplicamos el mismo concepto que en la parte numérica. Como el exponente es igual que el índice, por ser operaciones inversas, lo podemos simplificar. Si simplifico el exponente y el índice, me va a quedar m por m, que eso en resumen es m a la 2.